Que Dios le bendiga, hermanos. Qué alegría poder verlos. Y vamos a abrir la epístola de Judas. Le agradezco al Señor que hoy voy a terminar con este libro de Judas que por lo menos a mí impactó mi vida. Un libro que yo tenía leído pero no estudiado, y realmente es un libro que le habla a la iglesia en este tiempo. Como es el final y la epístola de Judas es tan corta, es solo un capítulo y no es un capítulo muy largo, vamos a leerlo completo, el capítulo, para que recordemos un poquito de qué venía hablando Judas, ¿no? Porque este es el 7º mensaje y pasaron tantas cosas. Así que vamos a leer. Comienza la epístola así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales,
que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahora leemos la doxología final, que es este último mensaje. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Puedes decir amén a la palabra de Dios? Es probable que estos que leímos al final son los versículos más conocidos de Judas, ¿no? ¿Quién no conoce esa doxología? Hasta he escuchado canciones que tienen que ver con estos versos. Cuando uno lee estos dos últimos versículos es como un desahogo, ¿no? Es como decir, después de escuchar tantas cosas y que Judas tuvo que decir, inspirado por el Espíritu Santo, tantas cosas terribles, Judas prorrumpe en un grito de alabanza, una doxología. La palabra doxología quiere decir alabanza, ¿no? Alabanza al Señor. Hay muchas doxologías en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, ahí en Romanos, capítulo 16, versículo 25, dice que él alaba al Dios que puede confirmarnos, ¿no? En Efesios, capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Pablo está alabando el poder de Dios. Y esta tercera doxología, hay más, ¿no? Pero hablando del poder de Dios, Judas dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Después de tanta lucha, después de tanta tristeza, creo que Judas necesitaba escribir algo así, ¿no? El Espíritu Santo lo inspiraba, pero él necesitaba decir, miren que vamos a una victoria, que Dios nos va a dar la victoria, que si nosotros contendemos ardientemente por la fe, si nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, si peleamos por esa fe que fue dada una vez a los santos, Dios nos va a guardar, Él nos va a guardar y dice que nos va a guardar sin caída. Es hermoso escuchar esto, es bueno para nosotros, nos anima saber que Dios nos va a guardar de caer, que Dios nos va a guardar de tropezar. Si nosotros nos tomamos de Él, si nosotros vivimos según su presencia, si nos tomamos de la palabra de Dios, el Señor nos va a guardar. Él, con su mano poderosa, nos va a guardar de caídas. Hay una palabrita ahí, ¿no? A mí me gusta a veces mirar un poco las palabras porque nos dan una profundidad que leyendo así nomás quizás no obtenemos. La palabra se llama aptaistos, que quiere decir el caballo que va por el camino y no tropieza, o el soldado que va marchando y va seguro junto a otro soldado y marchan y nada los puede hacer tropezar, van con un paso firme. Eso es lo que quiere decir acá la palabra que el Señor nos guardará sin caída. Él nos protegerá, su Espíritu Santo nos llevará, nos tomará de su mano, nos levantará cuando estamos caídos, nos guardará, nos guiará. Cuando viene una falsa doctrina o una mentira, el Espíritu Santo nos inquietará para que vayamos a la palabra y digamos, ¿es esto que nos están enseñando o lo que nos están diciendo verdad? Iremos a la palabra. El Espíritu estará con nosotros. Su palabra nos guardará del mal. Dice la palabra de Dios que la palabra es lumbrera a nuestros pies, que guiará nuestro camino, que nos ayudará. Y el Salmo 121, versículo 3, dice que no dará nuestro pie al resbaladero,
ni se dormirá. ¿Quién? El que nos guarda. Amén, hermanos. No estamos solos. El Señor está con nosotros y Él ha prometido en su palabra, y Judas lo alaba por eso. Judas hace una doxología. Judas le dice a todos estos hermanos que quizás, saben que ellos recibían la carta, ¿no? No era como, me voy a comprar una Biblia a la librería, tomo la Biblia y leo Judas. No, ellos estaban peleando la buena batalla con un montón de problemas, de falsos maestros, y de repente el pastor de la iglesia decía, llegó una carta. ¿Y quién la manda? La manda Judas, el hermano de Jesús, el hermano de Santiago, mandó una carta para la iglesia. Y esa noche se juntaban en la congregación, si estaban en un momento de persecución, se juntaban en algún lugar, en un bosque o en algún lugar donde nadie los pudiera escuchar, y leerían esta carta en silencio, bien bajita la voz, para que no los escuchen. Y la carta que Judas manda es una carta de advertencia. Habíamos visto en aquella primera predicación que Judas tenía un deseo tremendo de escribir un tratado sobre la común salvación, pero el Espíritu Santo lo guía a decirle a la iglesia, tengan cuidado porque hay falsos maestros, hay falsos profetas que quieren engañar a la iglesia. Y empieza esa tremenda descripción de quiénes son los falsos profetas. Y ahí aparece Coré, y ahí aparece tantos otros que hicieron daños, que molestaron, que engañaron y que lucraron con el Evangelio. Da las características de cómo son esas personas. No hay santidad personal, son sensuales, mentirosos, son personas que tienen deseos de poder, son personas que quieren obtener ganancias deshonestas por medio del Evangelio. Y ellos están ahí, leyendo. Luego siguen leyendo y el Señor comienza a amonestar a la iglesia. Y dice ahí que ustedes tengan memoria, amados, dice Judas, ¿recuerdan? Amados, le dice, tengan memoria de las palabras, de lo que dijeron los apóstoles, que en los postreros días vendrán burladores, y comienza a advertir a la iglesia para que la iglesia empiece a entender que tiene que pelear y contender por la fe. Pero al final de todo, Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para cuidarnos en esta tierra, en esta lucha, mientras contendemos, mientras peleamos, mientras muchos de nosotros son martirizados o perseguidos. Él, el Señor, el Dios que nos salva, es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Podemos decir gloria a Dios? Me imagino que esa noche, cuando se juntaron, o ese domingo a la mañana, cuando se juntaron a leer la palabra del Señor, cuando se juntaron a leer esa carta de Judas, que sería luego, entraría en el canon y sería palabra del Señor, ellos también dirían como nosotros, gloria a Dios, porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos mantendrá firmes, el Espíritu Santo nos ayudará, porque Él es nuestro sostén. Y uno, cuando lee estas cosas y piensa en los tiempos que estamos viviendo, nos anima, hermanos. Nos exhorta, pero también nos anima. A mí me anima esto, a caminar con el Señor. A mí me anima a volver cada día a la palabra y pedirle al Señor que me hable, que me cuide, que me indique cómo tengo que vivir. Anima a los novios, anima a las familias, a los jóvenes, para que sean firmes, para que peleen ardientemente por la fe. Nos da ánimo, porque son tiempos peligrosos, como dice Judas, pero el Señor nos guardará sin caída. Hermanos, ¿qué debemos hacer en estos tiempos? Tomarnos del Señor. Volvamos a la palabra. Tengamos disciplinas espirituales. No dejemos de orar. No dejemos de congregarnos, como decían los hermanos. No dejemos de leer su palabra. No dejemos de servir al Señor con pasión, con alegría, con desinterés personal.
sino que cada cosa que hagamos en la iglesia, en la congregación, sea para que el nombre del Señor sea glorificado. Eso es lo que debemos hacer, y el Señor nos guardará de tropezar y de caer. Lo otro que dice Judas es que Él nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. Dice, y aquel que es poderoso para que en esta tierra, para que en esta lucha, en esta vida, nos guarde sin caída y luego nos presentará sin mancha delante de su gloria. Yo me persigo mucho a veces. El otro día lo comentaba con los varones, ¿no? Cada vez que voy a hablar con Dios, siento algo que yo sé que lo siento yo, pero siento indignidad cuando voy a hablar con el Señor. No me siento digno, porque pequé. Lo hablábamos con Luis, con los muchachos del grupo, porque tengo que pedirle perdón al Señor por mis pecados, y me siento indigno. Pero cuando le pido perdón a Él, siento la gracia del Señor. Siento su amor, siento su misericordia. Entonces esa indignidad se convierte en gozo, porque Él me perdonó, porque Él me levantó, porque puedo sentir su presencia cuando me arrepiento, cuando estoy en comunión con Él, cuando mis cosas están claras con el Señor. ¿Se imagina el cielo? ¿Se imagina el cielo ante un Dios santo? Él dice que nos va a presentar sin mancha delante de Él. Pero si somos pecadores, cuando Judas habla acá y está escribiendo, está utilizando en el sentido de la palabra, cuando dice sin mancha, lo está usando en un sentido sacrificial. ¿Qué quiero decir con esto? Es la palabra que se usa para el cordero que va a ser inmolado en sacrificio. Un cordero sin mancha. Entonces, nosotros nos vamos a presentar ante el Señor como un sacrificio sin mancha. Ahora, ¿es por mérito nuestro? Dice sin mancha, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos presentará, Él nos justificó, Él nos salvó, Él nos redimió y nos presentará sin mancha delante del Señor. Él nos guarda en esta vida y nos presentará ante su gloria, ante la gloria del Señor, para vivir toda la eternidad con Él. ¿Cómo? Sin mancha. Nada inmundo puede entrar a la presencia del Señor. Nada impuro puede entrar a la presencia del Señor. Y este indigno entrará sin mancha a la presencia del Señor por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Puede decir amén? Y por último, hermanos, dice una frase acá que siempre me llamó la atención. Siempre. Dice que lo hará con gran alegría. Alegría en el cielo. Será el día de la alegría. Estaremos todos en la presencia del Señor. Y ya el Señor Jesús había dicho esto, ¿no? Porque uno cuando habla del cielo, ahí está el trono de Dios, los ángeles, los querubines. Es algo majestuoso. Apocalipsis trata de definirlo y habla de calles de oro. Sin embargo, el Señor no dijo eso. El Señor, cuando habló de la entrada al cielo, dijo: entra al gozo, entra a la alegría, entra a la alegría que no va a tener final, entra a vivir en un perpetuo y eterno gozo con el Señor. Yo me pregunto, ¿por qué?
con gran alegría. La primera alegría va a ser la de Dios. Él va a estar alegre. Él va a estar gozoso. El juez también será un padre gozoso y un padre amoroso que nos recibirá. La alegría del Señor, de ver a su manada, de ver a aquellos por los que dio su sangre en la cruz del Calvario. Habrá alegría en los ángeles, habrá gozo en el cielo, pero también estará nuestra alegría. Nuestra alegría va a ser tremenda. ¿Y por qué tendremos alegría? Miren, una de las cosas que no vamos a tener es vergüenza. Tendremos alegría porque no habrá vergüenza. Estos pecadores que se van a presentar delante del Señor no tendrán vergüenza. Estaremos frente al Señor sin vergüenza y con alegría y con gozo. El día de la alegría. ¿Saben? Hoy en el continente americano y mañana en el continente europeo habrá una porción que estarán muy alegres, otros muy tristes, y serán premiados y se levantarán al otro día y estarán muy contentos y muy alegres. Pero eso no, ni siquiera puede ilustrar lo que será el cielo, lo que será el día de la alegría. Entraremos en el gozo. Habremos llegado a casa, a la presencia del Señor. Y miren, les digo rápidamente algunas cosas que sucederán ese día, el día de la alegría. Estaremos con el Señor cara a cara. ¿Se imagina? Lo veremos cara a cara. Habrá tanto, hermano, pero tanto para alegrarnos y regocijarnos. Todas estas luchas habrán terminado y estaremos ahí con gran alegría en la presencia del Señor. Nuestros corazones, que estarán glorificados, estallarán de alegría de ver al Señor, el que murió por nosotros. Veremos la gloria de Dios, esa gloria que nadie podía ver. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que tenían que taparse la cara para no ver la gloria de Dios? Los querubines tenían que taparse la cara para no ver la gloria de Dios. Nosotros veremos la gloria de Dios. Miren qué alegría que tendremos, qué gozo que tendremos. Estaremos en su presencia. Veremos, ¿saben qué? La transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. Entraremos a vivir la eternidad. Miren cuántas cosas. Veremos a nuestros seres queridos. Los que ya han partido con el Señor, ese día los veremos. Y estaremos con ellos, juntos, adorando al Señor. Qué hermoso va a ser ese día, ¿no? Cuántas cosas experimentaremos. También ese día seremos reyes y sacerdotes para gobernar con Cristo por toda la eternidad. Recibiremos las tareas que vamos a hacer por toda la eternidad. Veremos la eternidad como será. Todas las preguntas que nos hacemos acá en la tierra tendrán respuesta ese día. Adoraremos al Señor ese día. Todos nosotros, juntos con los seres celestiales, estaremos en las bodas del Cordero. Tantas cosas sucederán, tantas cosas tan lindas. Pero habrá una que el Señor prometió, que Él prometió. ¿Se acuerda cuando Él dijo que enjugará
toda lágrima. A mí me emociona esto. Todo lo que hemos sufrido acá, todo lo que hemos llorado acá, todas las ingratitudes, todos los maltratos, todos los problemas que hemos tenido, dice que Él, no sé si lo hará con su dedo, no sé cómo lo hará, pero enjugará cada lágrima. Y permítame interpretar esto. Yo creo que lo que sucederá en ese momento es que nosotros diremos que todo tuvo sentido, que todo tuvo un sentido, que todo tuvo un propósito, que la enfermedad, que las luchas, que las pruebas, que los dolores tuvieron un sentido. El día de la alegría, el día de la coronación, el día del campeonato. Todos los que hemos combatido, como dice Judas, ardientemente por la fe, todos los que hemos hecho tripa y corazón y nos levantábamos cada mañana para servir al Señor, todos los que hemos orado, predicado, llorado, los que nos hemos caído y nos hemos levantado, todos estaremos ahí en el día de la alegría. Y Judas termina en ese último versículo diciendo: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Puede repetirlo conmigo? Nuestro Salvador. A Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así será el día de la alegría. Así será ese día glorioso. Pero mientras, el Señor nos guarda sin caída, nos guarda en esta tierra, nos llena con su Espíritu Santo, nos da fuerza cuando no las tenemos, nos da sabiduría para enfrentar los problemas de la vida, nos da su palabra para que sepamos cómo debemos vivir, nos guarda en esta tierra. Y un día nos presentará delante del Señor sin mancha. ¿Y saben qué? Ahora entiendo esta palabra que le dijo Pablo a los cristianos allá en Corintios, que solo la puede decir alguien que entendió. Y espero que nosotros entendamos. Pablo le dice ahí en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, Pablo dice: ¿por qué esta leve tribulación? O sea, está hablando de esta vida, está hablando de los latigazos, está hablando del cáncer, está hablando del coronavirus, está hablando de la pobreza, está hablando de los maltratos, está hablando de todo eso. Y él, no porque subestima o porque Pablo no entendió el dolor de la vida, sino porque entendió la eternidad, porque entendió que Dios está con nosotros y que nos ayuda y es nuestro Padre y es nuestro Señor. Él dice: porque esta leve tribulación momentánea, porque llegará el día de la alegría, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora entiendo por qué Pablo pensaba así. Porque Pablo sabía que tenía un propósito. Pablo sabía que había una eternidad. Pablo sabía que este tiempo en esta tierra tenemos que vivirlo para glorificar al Señor.
que tendremos momentos de alegría, momentos de tristeza, pero tenemos un propósito para vivir. Y que un día llegará el gozo, llegará la alegría. Mientras, habremos luchado acá. Habremos luchado ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Mientras, predicaremos la palabra y le hablaremos a los demás que habrá un día de alegría. Le hablaremos a los demás que hay solución para el pecado, que Cristo murió por nuestros pecados, que si se arrepienten pueden llegar al Evangelio, que el Señor los ha salvado. Mientras, viviremos vidas que agradan a Dios. Mientras, seremos misericordiosos, ayudadores. Mientras, viviremos en santidad hasta el día de la alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, acá y por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque tenemos un propósito, un destino. Gracias, Señor, porque en esta vida, acá, Señor, tu Espíritu Santo nos sostiene, nos ayuda, nos acompaña en el camino, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, porque estás con nosotros, porque eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, porque nos diste un propósito para vivir, un evangelio para predicar. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas y de las pruebas, llegará el día de la alegría. Llegará el día en que estaremos contigo después de descansar de las obras que hemos hecho acá. Estaremos en tu presencia. Y ese día, Señor, entre tanto gozo y entre tanta alegría, nosotros diremos: hiciste todo bien, Señor. Todo lo hiciste bien. Cada lágrima valió. Cada dolor tuvo sentido. Cada momento duro tuvo un sentido. Gracias, Padre. Y ayúdanos. Ayúdanos a defender tu palabra. Ayúdanos a contender ardientemente por la fe. Ayúdanos a predicar tu evangelio a todos los que se están perdiendo. Ayúdanos a vivir de tal manera en esta tierra que al llegar a tu presencia podamos humildemente decir: Señor, hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos. Acá estamos, sin vergüenza. Gracias, Señor. Y bendice cada hermano, los que nos escuchan, los que nos están mirando, y este grupo de hermanos que está acá en la iglesia. Ayúdanos a entender como entendió Pablo, que a pesar de la lucha y a pesar del dolor, esto es una leve tribulación momentánea que nos dará y que producirá en nosotros un más excelente peso de gloria. A ti sea la gloria, Señor. Y, Señor, queremos ver todos los que estamos acá tu alegría ese día, verte sonreír, porque habremos llegado a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga. Y nos despedimos y nos saludamos con la paz del Señor. Dios le bendiga.